Buenos días, Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos a otra enseñanza, en otro día de Shabbat, al estudio de una nueva porción, en este caso la porción número 32. Nuevamente bienvenidos. Es un gusto para nosotros, una honra de parte del Eterno Dios, que nos da la oportunidad de estar frente a ustedes para compartir las enseñanzas de su Torá, de su porción que nos ha dejado como la instrucción de un padre para sus hijos, y que nosotros podamos guardarla, es decir, atesorarla, estudiarla, cuidarla y ponerla por obra, llevarla en práctica en nuestra vida, pero también reproducirla en todo lugar en el cual lleguemos, donde estemos, con quien hablemos. Y bueno, esto es parte entonces de cumplir esa palabra, ese mandamiento del Eterno, y ser obediente a lo que Él nos ha dejado. Entonces, en esta ocasión, mi esposa estará dando la porción número 32 de la Parashá, y yo estaré compartiendo la Haftará de la semana. Muy buenos días, un hermoso Shabbat para todas las personas que cada semana nos acompañan en este espacio que siempre apartamos para que podamos compartir lo que el Dios Eterno nos da y podamos guardar este precioso día de Shabbat. Así que, como bien lo dijo mi esposo, hoy vamos a estar compartiendo la parashá número 32. Esta parashá lleva por título Bejar, que significa en el monte, y la vamos a encontrar en el libro de Levíticos, todo lo que comprende el capítulo 25 y el capítulo 26 hasta el verso 2. Algunos de los temas que vamos a estar viendo en esta enseñanza de esta parashá, vamos a hablar un poco sobre lo que es el año sabático. También vamos a hablar sobre el jubileo, sobre el trato hacia los siervos, sobre los préstamos y algunas leyes respectivas al reposo de la tierra. Es lo que comprende básicamente el estudio o la porción de esta enseñanza. También es importante acotar y darles a ustedes también como un aporte que en esta enseñanza encontramos los mandamientos 326 hasta el 349 de los 613 preceptos. Por ejemplo, la prohibición de trabajar la tierra en el séptimo año, el precepto de hacer justicia entre un vendedor y un comprador, la prohibición de estafar cuando alguien compra o vende, el precepto de regresar la tierra a su dueño original, la prohibición de transformar el estado de terreno de las ciudades de los levitas y la prohibición de hacer trabajar a un siervo israelita con trabajo quebrantado. Entonces, así como lo podemos observar en la diapositiva, encontramos algunos de estos preceptos. Bien, dicho esto, ubiquémonos entonces en el capítulo 25 de Levítico. Y el primer episodio de esta enseñanza es el año Shabbat. Pero antes de comenzar a hablar del año sabático, yo quiero que usted me acompañe a leer lo que dice Levítico 23, verso 1 al 3. Dice: habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Número 1, y lo que primero se menciona: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es del Eterno en donde quiera que habites. Acá en Levíticos 23, el Dios Eterno nos comienza a hablar sobre las fiestas, sobre las santas convocaciones, y lo primero que se menciona es el Shabbat, es el día del Shabbat. Y de verdad que a mí me gusta mucho que cada semana el Padre nos recuerda en su Torá, nos recuerda en sus enseñanzas, en las parashá, sobre el día del Shabbat. Y me gusta porque nuevamente nosotros recordamos, refrescamos y hacemos énfasis en esto, haciendo entender que no es una petición de hombre, haciendo entender que no es algo que el hombre estableció, sino que se estableció en la Torá, se estableció en la palabra, y fue el mismo Dios Eterno que lo dejó así establecido. Entonces, el Padre Eterno comienza hablándonos sobre el día del Shabbat, sobre esta santa convocatoria. Así que este día no es cualquier día, no es un día igual al resto de los días de la semana, al resto de los días de trabajo. Este día es una santa convocatoria para el Eterno.
Por ende, nosotros debemos de guardar este día, nosotros debemos de hacer lo que el Padre Eterno nos ha encomendado hacer en este día. ¿Y qué es lo que Él nos ha mandado hacer en este día? A no hacer lo que nos place, a deleitarnos en nuestros placeres, en nuestros asuntos, en nuestro trabajo, en lo que me preocupa, sino dedicarlo a Él porque es santa convocatoria al Eterno. Ahora, esta parashá nos habla un poco más allá, ya no solo del día del Shabbat, de la santa convocatoria del Eterno, ahora nos habla sobre el año Shabbat. Hay un año, por decirlo de esta manera, hay un año donde debe dedicarse también al Eterno Dios. Pero vamos a ver lo que dice en Levítico 25, verso 2. Dice que le habló el Eterno a Moisés en el monte y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará Shabbat para el Eterno. Recordemos que el pueblo estaba en ese proceso para ellos poder conquistar, para ellos poder llegar a la tierra prometida, esa tierra que el Padre Eterno les había prometido. Y durante todo el transcurso que ellos vivieron en el desierto, el Padre les dio instrucciones y les dio varias cosas, varios preceptos que ellos debían hacer también una vez llegaran a esta tierra prometida. Y una de estas cosas que le dice es que la tierra debía guardar Shabbat para el Eterno. ¿Cómo es esto? Ahora la Torá introduce un nuevo concepto, el año Shabático, o lo que también se conoce como el año Shemitah. Así como hay semanas de días, también hay semanas de años. Y como el séptimo día de la semana es un día de cese, así también el Eterno estableció que cada séptimo año sea el cese para la tierra. Seguimos leyendo lo que dice en Levítico 25, verso 3 al 5. Le dice así el Eterno a Moisés: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso para el Eterno. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Vemos entonces cómo en estos primeros versículos de este capítulo que comprende esta enseñanza, el Eterno le dice al pueblo que así como debían de guardar el Shabbat, así como el séptimo día era el día del Eterno, así también cada 7 años la tierra debía de tener un reposo, la tierra debía de tener un cese de todo esto, de todo trabajo, de toda labor que siempre, diariamente y anualmente se le da a la tierra. Ahora, durante el año shabático, los campos de los ricos dejaban de tener el estatus de propiedad privada para que los pobres pudieran tomar todo lo que crecía en ellos en ese año. Y también se borraban las deudas que los pobres hubieran contraído al pedir dinero prestado de los ricos. Me pregunto, y pudiera preguntarse cualquiera de ustedes, ¿cuál era el propósito del Eterno con el año shabático o el año Shemitah? Recordemos o recordarle a los hijos de Israel que la tierra no pertenece a ellos sino al Eterno, y lo dice en el Salmo 24, versículo 1: del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que lo primero que nosotros podemos observar en todo esto, ¿y qué era lo que el Dios Eterno quería? Recordarle a los hijos de Israel que la tierra le pertenecía al Dios Eterno. De la misma manera, ¿qué quiere recordarnos el Eterno a nosotros cada semana y cada Shabbat? ¿Qué nos quiere recordar? Que su misericordia está con nosotros, porque le damos gracias al Dios Eterno, porque tenemos vida, porque tenemos salud. ¿Qué nos quiere recordar el Dios Eterno a nosotros en cada Shabbat? Que sus bendiciones siempre están con nosotros. Obviamente ya lo hemos dicho un par de veces. No quiere decir que nunca vamos a pasar por circunstancias difíciles, que nunca vamos a pasar por procesos, pero siempre entendiendo y viéndolo desde la perspectiva en lo que el Dios Eterno lo está viendo. Pudiendo nosotros entender que si estamos pasando por algún proceso, si estamos pasando por alguna circunstancia, ver cuál es el propósito de todo eso o qué quiere el Dios Eterno para mi vida.
pero siempre también entendiendo que la misericordia del Padre está para conmigo y que todo lo que nosotros tenemos le debemos y le damos gracias a Él. Entonces el pueblo de Israel debía de entender que aunque tuvieran tierras, aunque tuvieran propiedades, su dependencia estaba en el eterno Dios. Y como ya lo leímos, lo establece y lo dice también en Salmo 24. Este propósito implicaba en que ellos debían estar a la expectativa de que la sobrenaturalidad de Dios se iba a ver de manifiesta durante ese año. Además de esto, gracias a los avances de la ciencia del agroestudios, han certificado que la siembra constante provoca que la tierra agote sus minerales y otros nutrientes. Por eso se emplea la llamada rotación del cultivo. Además de todo esto, esto también tiene un sentido que la tierra, esa constante siembra, producción, todo lo que le hacen a la tierra, pues esto agota también los minerales y los nutrientes. Y también está comprobado que el descanso de la tierra también es algo beneficioso. Seguimos entonces. ¿Cuál era otro propósito del Eterno con el año sabático? Obligar al agricultor a confiar en la providencia divina para su sustento. La palabra clave que usamos en este punto es la fe, es decir, aquella plena convicción de que aunque no se trabaja la tierra por un año completo, esa provisión divina iba a estar latente, recordándoles que su sustento venía del Dios Altísimo y no simplemente de lo que ellos pudieran hacer con sus fuerzas. Como bien nosotros hemos estudiado a lo largo de todas estas enseñanzas que hemos visto en todas estas parashas desde que comenzamos con el libro del Génesis, recordemos que el pueblo de Israel tenía otra forma, otra cultura y otra forma de vivir ellos en Egipto. Por lo tanto, ahora el Dios Eterno les da unos nuevos preceptos y algo en que quizás para muchos iba a ser ilógico, quizás para muchos no le iban a ver un sentido todo esto. Lo primero que se podían preguntar era, pero ¿cómo yo voy a vivir o de qué voy a vivir si durante un año completo no voy a trabajar la tierra, que es de lo cual yo me sustento? Pues precisamente esa era una de las cosas que el Dios Eterno quería hacer, que el pueblo pudiera confiar plenamente en el Eterno, que ellos pudieran entender que su confianza estaba en la tierra, en lo que ellos podían trabajar, o su confianza estaba puesta en el Eterno. Entonces, si esto era un precepto que el Padre les estaba dando, ¿cómo entonces esto iba a fallar o acaso iba a salir algo mal en todo esto? Segundo, ¿qué propósito también quería el Dios Eterno en todo esto? Que todos tuvieran tiempo para dedicarse al estudio de la Torá de una manera especial. Evidentemente, durante el transcurso del año o de los años en que ellos estuvieran trabajando la tierra, ellos debían, o todos debemos de apartar un tiempo para el estudio de la Torá, pero debe ser algo muy especial y totalmente diferente. Imagínese usted que tenga un año completo para poder dedicarse al estudio de la Torá. Entonces, durante ese año ellos debían dedicarse al estudio de la Torá, lo que implica estar expuestos a ella, es decir, cosas extraordinarias debían suceder en la vida de cada uno durante ese tiempo, ya que al estar expuestos a su palabra somos alineados, renovados, formados y capacitados para el cumplimiento de su propósito en nosotros. Entonces, este año sabático era algo sumamente especial. Imagínense si el Shabbat, si ese día que el Dios Eterno apartó, que nosotros estamos ansiosos durante los 6 días, anhelando y esperando que llegue el día del Shabbat, porque es el día de la santa convocatoria del Eterno, es el día donde vamos a descansar nosotros de las preocupaciones y de los afanes que diariamente nosotros estamos pasando. Imagínense ustedes cómo será estar todo un año completo en el cual nosotros podamos dedicarnos al estudio de la Torá, nosotros podamos compartir la Torá y nosotros podamos descansar de aquellas cosas que independientemente pueden afectarte o pueden robarte aún más tu tiempo. Entonces el pueblo debía estar atento a todo esto, el pueblo debía de estar alerta y debía de confiar en el Dios Eterno, y que si Él lo había dicho, pues
el Padre sabe cómo nos va a sustentar, o Él sabía cómo iba a ser durante todo ese año Shemitah. ¿Cuál sería el contexto profético de un año sabático para hoy? Primero, implica una antesala o un ensayo al reinado de Yeshua. Cuando nosotros estemos con Yeshua, recordemos que va a ser un eterno Shabbat. Entonces, esto sería también como esa antesala, como un ensayo para ellos en relación a cuando estemos con Yeshua. Somos formados y capacitados para el cumplimiento de su propósito en nosotros. Somos renovados también. Estamos en una constante expectativa de lo que el Padre ha de hacer en nuestras vidas. Somos reafirmados en la cultura del reino de Yeshua y comenzamos a experimentar la triple cosecha de la bendición. Ahora, una pregunta que puede surgir, pues me surgió y quizás usted que nos está viendo también le puede surgir. Celebramos el año sabático hoy en día. Debemos de recordar que este precepto o esto que el Dios Eterno le dijo a Moisés era para temas de agricultura y jardinería. No se menciona que con otras labores ellos debían dejar descansar, solamente se menciona que era el cese de la tierra. Ahora, si nosotros decimos que, o si muchos opinan que el año sabático no está vigente, pero si decimos esto, estamos anulando también la vigencia del Shabbat, el cual el Dios Eterno estableció como un estatuto perpetuo. Así que no podemos decir que el año sabático no está vigente, porque en ningún momento y en ninguna parte de la Torá se dice que el año sabático ya no se debía de cumplir. Si nosotros decimos esto, es como si estuviéramos diciendo también que ya el Shabbat no está vigente, cosa que ya lo hemos dicho, lo hemos mencionado, y el Dios Eterno lo estableció y dijo que debíamos cumplirlo donde quiera que estemos, donde quiera que nosotros vayamos. Así que el año sabático es algo que también está vigente hoy en día. Si usted tiene las posibilidades, si usted tiene tierras y quiere también, porque recordemos que nada es tampoco por imposición, todo es como el Dios Eterno nos vaya revelando, y usted quiere también cumplir con este precepto, cumplir con el año sabático, dejar descansar durante un año completo la tierra, pues bendito Dios por eso, y ya vamos a ver más adelante que traía también bendiciones sobre aquellas personas que se apegaban a este precepto. Entonces, pasamos al siguiente episodio que nos habla sobre el jubileo. Y nos ubicamos en el verso 8 de Levítico 25. Dice de la siguiente manera: y contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Entonces no solo nos habla sobre el año Shemitah, sino también se nos menciona sobre el año de jubileo, que era cada 50 años. La palabra hebrea que aparece en la Biblia para jubileo es Yobel, que hace referencia al cuerno del cordero utilizado como instrumento sonoro que servía para anunciar un año excepcional dedicado a Dios. Ese año se denomina Yobel, es decir, jubileo, pues se iniciaba con el sonido del Yobel o del cuerno. Ahora vamos a desglosar un poquito más cómo sería esta cuenta. Era el año que culminaba con un ciclo de 7 periodos de año, es decir, el jubileo era el año 50 y era un año sabático, es decir, 7 por 7, 49, y el siguiente año, que era el 50, era el año del jubileo. Era una norma divina en la que se proclamaba,
en la que se proclamaba libertad por toda la tierra. Por ser un año sabático, se proclamaba de manera especial la libertad en todo Israel. Todo aquello que estaba en estado de esclavitud era liberado. Por ejemplo, los esclavos israelitas que se habían vendido por una deuda eran libres de su condición de esclavitud al llegar al año del jubileo. Toda herencia de tierra que se hubiera vendido retornaba a sus legítimos dueños, es decir, quienes estaban en condición de esclavitud o amarrados o a una situación de dependencia económica, recuperaban su libertad de trabajar por sus propias tierras y con su propia persona. Ninguna familia israelita tenía por qué quedarse de forma permanente en la pobreza. De esa manera, el Eterno hacía que toda la familia recuperara su dignidad, honor y respeto. Continuamos entonces y veamos qué dice el verso 18. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Muy hermoso, y le coloqué una perla porque para mí este versículo es una perla que el Dios Eterno nos da no solamente para el pueblo de Israel en este tiempo y bajo el contexto que estamos estudiando, sino para nosotros también hoy en día. También debemos de caminar en los estatutos, de guardar las ordenanzas del Eterno Dios y ponerlas por obra para que habitemos seguros. Como les dije, somos seres humanos, nosotros estamos en este mundo y vamos a pasar quizás por algunas situaciones difíciles, pero nosotros siempre debemos entender que si mi confianza está puesta en el Dios Eterno, pues yo, mi familia, mi casa, mis pertenencias, dependemos de Él. La siguiente nos habla sobre las bendiciones por cumplir el año sabático. Ya hemos hablado sobre el año sabático. Ahora, ¿acarrea o trae estas bendiciones? Claro que sí. Dice el versículo 19, y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Entonces, el pueblo, al guardar el año sabático, al ellos decidir dejar descansar la tierra y dejar a un lado los cuestionamientos o los razonamientos humanos de decir y de qué voy a comer, qué voy a hacer, cómo voy a trabajar, cómo me voy a sustentar durante un año, pues dice la palabra del Eterno Dios que ellos iban a comer hasta saciarse. Es decir, y ya lo vamos a ver más adelante, la tierra iba a tener una multiplicación aún más abundante. Y ellos iban a tener hasta saciarse, es decir, no les iba a faltar, no era que durante ese año ellos tenían que hacer porciones más pequeñas porque si no, no les iba a alcanzar durante todo el año, no. Ellos iban a tener hasta saciarse e iban a habitar con seguridad porque estaban guardando el precepto, porque estaban confiando y creyendo plenamente en el Eterno Dios. Dice luego el verso 20, y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición, dice el Eterno, el sexto año. Y ella hará que haya fruto por 3 años. Qué hermoso es el Eterno Dios. No solamente iba a ser por el año Shemitah o el año Shabático, sino por 3 años, dice el Eterno Dios, que iba a enviar, me imagino que al doble de la bendición de cualquier otro año normal en que ellos pudieran trabajar la tierra. Vamos a ver también qué nos enseña en relación a todo esto Mateo 6, 25, 33. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así
viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más con ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nos enseña acá en Mateo que primeramente nosotros debemos entonces buscar el reino y comenzar a no preocuparnos tanto por qué hemos de comer, qué hemos de vestir, sino en buscar y establecer el reino de Dios y su justicia, y la palabra dice que todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque el Dios eterno conoce cuáles son nuestras necesidades. Él sabe qué necesito yo, qué necesita mi familia. Él conoce nuestras necesidades, pero ¿hacia qué nos vamos a inclinar nosotros? ¿Preocuparme cómo voy a hacer para obtener aquello que necesito, o preocuparme cómo voy a hacer para establecer el reino de Dios y su justicia? ¿Qué creen ustedes que va a obtener más fruto, o qué creen ustedes que va a ser más provechoso? ¿Preocuparme por mi trabajo y por cómo obtengo todo lo que necesito, o preocuparme por aquellas estrategias del reino para establecer hoy en día y para que se pueda establecer el reino de Dios y su justicia? Evidentemente la opción número 2. Aunque muchos te llamen loco, aunque muchos te digan que no estás pensando de una manera correcta, pues lo dice la palabra, y yo creo que es lo más correcto que nosotros podemos hacer hoy en día. Dedicarnos a ver cómo nosotros podemos establecer el reino de Dios y saber que todo lo demás va a venir por añadidura. El que pone su confianza en el Padre Celestial no hace la pregunta ¿qué comeremos?, porque sabe que el Eterno cuida de cada uno de los hijos que le obedecen. El Eterno Dios cuida de cada uno de aquellos que le obedecen, que guardan sus preceptos, que guardan su Torah y que confían plenamente en Él. Dice luego el verso 21, entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto por 3 años. Cuando el agricultor tomaba la decisión de no trabajar en el año Shemitah, el Eterno enviaba la bendición de antemano en el 6º año y duraba durante 3 años. El milagro del 6º año dependía del agricultor, de sus pensamientos y de su fe. Pasamos al siguiente episodio sobre el rescate de la tierra en Yobel. Lo conseguimos, es decir, en el año del jubileo. Lo conseguimos entre el verso 25 al 28. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedara el varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelva, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y se volverá a su posesión. Esto nos enseña que la pobreza era la única razón válida para vender un patrimonio en la tierra de Israel, heredado de los padres, y que en aquel tiempo era redimido por el dueño original o por algún familiar cercano, si que el comprador pudiere oponerse. Esto debía de llevarse a cabo en el año del jubileo. Ahora veamos qué nos enseña en el verso 29 sobre la venta de propiedades respecto a Yobel. Dice que si un hombre vende una casa de habitación en una ciudad amurallada, su derecho de rescate duraba hasta cumplirse el año de su venta, y podrá redimirla en el término de un año. Pero si no es rescatada antes de cumplirse un año entero, la venta que esté en la ciudad amurallada quedará a perpetuidad para el comprador y sus generaciones, y no quedará libre en el jubileo. Pero de las casas de las aldeas
que no tienen muralla alrededor serán considerados como una parcela de tierra. Tendrán derecho al rescate y quedarán libres en el jubileo. Todos estos preceptos debían de llevarse a cabo de esta manera en el año del jubileo. Seguimos leyendo y vemos lo que dice en el verso 32. En cuanto a las ciudades de los levitas, las casas en las ciudades de su propiedad tendrán derecho permanente en redención para los levitas. Ellos sí debían de tener este derecho. Así que quien compre de los levitas liberará en el jubileo la casa vendida en la ciudad que pertenece a los levitas, porque la casa de la ciudad de los levitas son propiedad suya entre los hijos de Israel. Pero en el campo del pasto de sus ciudades no se venderá, porque es propiedad de ellos para siempre. Como bien lo dije, eran algunos de los preceptos que debían de hacerse en cuanto a las propiedades en el año 50, el año del jubileo. También nos habla esta parasha sobre las leyes en relación a los préstamos. Y dice: cuando tu hermano empobreciere y se acogere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Y esto está muy aplicable para nosotros hoy en día. Ya lo estudiamos en otras oportunidades en la parasha, donde se nos habla en relación a esto de no tomar con usura, de no pensar siempre en mis beneficios, en yo obtener la ganancia y en hacerlo de una manera no correcta, haciéndolo siempre para beneficiarme aún más del otro. Debemos de tener mucho cuidado con esto, sobre todo aquellas personas que venden algo o que manejan algún negocio, no manejar estos términos de querer aprovecharme de otro. Así yo vea que la persona tenga las posibilidades de cómo pagar algo, no es correcto y no lo establece la escritura el yo aprovecharme de otra persona, el yo querer sacarle más provecho o mayor ganancia porque sé que él tiene, pero como este no tiene, entonces no me aprovecho mucho. No debemos de hacerlo de esta manera, debemos estar conscientes y de ser muy equilibrados en esto. Dice el Eterno: yo el Eterno vuestro Dios sé que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Esta porción nos enseña que está prohibido dar dinero o alimentos a interés al prójimo. En Lucas 6:34 dice: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces acá debemos de manejarnos con justicia, siendo íntegros y con justicia. En esta enseñanza también vamos a encontrar sobre lo que es el trato a los siervos. ¿Cuál era el trato que debía de darse a los siervos? Cuando tu hermano empobreciere, estará contigo, y si vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Estaba prohibido humillar a un israelita porque, especialmente si se había vendido como esclavo, en este caso no era tratado como esclavo, sino como un obrero contratado. Y el amo del siervo hebreo estaba obligado a tratarle igual o mejor que a sí mismo. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Todos los siervos hebreos eran libres en el año del jubileo. Los siervos de las demás naciones no salen libres en el año del jubileo, ya que son propiedad permanente de los amos. Entonces, este trato se aplicaba solo para los siervos hebreos. En el año del jubileo, ellos podían salir en libertad, ellos y su familia.
rescate de siervos con amo de un gentil. Esta porción nos plantea que a diferencia del siervo gentil que no podía ser rescatado de su amo hebreo, el siervo hebreo sí podía ser rescatado de su amo gentil. Y el amo no podía obligarlo a trabajar con rigor. Lo vemos en el verso 48 y 49. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o el pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Y básicamente esto es lo que nos enseña este capítulo 25 de esta parashá llamada Behar en el monte. Y el capítulo 26 abarca solo 2 versículos, pero para mí son también muy importantes estos versículos, porque luego de que el Dios eterno les viene hablando sobre lo que ellos debían hacer una vez entraran a la tierra prometida, cómo debían hacer, debían de guardar el año sabático, debían de guardar el año del jubileo, cómo ellos debían de tratar a los siervos. Luego de que el Padre les dice todas estas cosas, viene lo siguiente: no haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en ella vuestra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el eterno vuestro Dios. Una vez más, el Dios eterno les dice y les recuerda: no se hagan dioses ajenos, no se hagan ídolos, no se inclinen a ellos. ¿Por qué? Como lo hemos estudiado y lo hemos visto, el pueblo de Israel era un pueblo de adoradores. En Egipto había una cantidad de dioses, una cantidad de ídolos a las cuales era costumbre que ellos adoraran, pero siempre el Dios eterno les decía: no se hagan ídolos, no se inclinen a ellos, no se hagan escultura. Ahora yo les pregunto, ¿hacerse ídolos era solamente, o se lo estaba diciendo solamente en el sentido de una imagen del becerro de oro, por ejemplo, de un becerro o de cualquier cosa a la que ellos pudieran adorar? No estaba solamente encerrado en esto. Y nosotros hoy en día también podemos entender esto, podemos darnos cuenta de esto y podemos aplicarlo. Porque un ídolo no solamente, nosotros podemos decir: yo no adoro a ningún ídolo, porque yo no voy a ninguna iglesia y sé que ninguno de esos santos ni nada de esas cosas nosotros debemos adorar, por ende yo estoy bien en esto. Pues resulta que el dinero también es un ídolo, resulta que el trabajo también puede ser un ídolo, resulta que una persona, ya sea esposo, novio, hijo, también puede ser un ídolo. Todo aquello hacia lo cual tu corazón se incline de una manera extremada, todo aquello hacia lo cual tú le estés dando el primer lugar de tu vida, que sabemos que el primer lugar debe y es para el Dios eterno, todo eso va a formar parte de un ídolo para ti. Un carro puede ser un ídolo, una casa puede ser un ídolo. Así que no nos cerremos a esto pensando que estamos bien y unidos y que no adoramos ya a los ídolos. Vamos a pensar un poquito más en esto y a saber si verdaderamente no hay ninguna cosa en nuestra vida que esté ocupando el primer lugar que le pertenece al Dios eterno. Y en el verso 2 les dice nuevamente el Padre: guardad mis días del Shabbat y tener en reverencia mi santuario, yo el Eterno. Entonces, sí, ustedes van a entrar a la tierra prometida, a la tierra que yo les entregué y les prometí, y van a hacer esto. Pero no se olviden de apartar su corazón, no se olviden de mantener siempre su corazón alineado a la Torá y alineado al Dios eterno. No se olviden de guardar el Shabbat. Mis Shabbat, lo dice aquí el Eterno, son del Eterno, no son de nosotros. No lo guardamos para el hombre, no lo guardamos para el pastor. Son mis Shabbat, son los Shabbat del Eterno Dios. Y el Shabbat es ese día en que el Padre prepara para que cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro, podamos tener ese día especial con Él. Y si lo vemos desde otro punto de vista, ¿cómo
se comporta usted o cómo usted se siente cuando su esposo o cuando su esposa le dice, te voy a invitar a cenar este día, o este día vamos a ir a pasear, vamos a ir a disfrutar, vamos a pasarla chévere? Usted se siente contento, ¿cierto? Se siente alegre porque ese día va a salir con la persona que usted ama, porque ese día va a salir con su esposo, va a salir con su esposa, van a pasar un día diferente, no van a pensar en el trabajo, no van a pensar en las preocupaciones. Así, de esta manera nosotros debemos de ver el Shabbat. Es ese día que el novio prepara para nosotros con la novia, para poder deleitarnos en ese día, para poder deleitarnos en la palabra, en lo que el Dios eterno nos ha dejado y nos ha entregado. Así que hermoso pueblo que nos está viendo, esta palabra y esto que el Dios eterno establece cada semana y nos enseña cada semana en sus parashot, están vigentes para nosotros hoy en día. No inclinarnos y no cederle en primer lugar a ninguna cosa, y de guardar los días de Él, porque son del Dios eterno. Como perla quiero dejar el siguiente mensaje, aparte de lo que ya hemos mencionado, que damos gracias al Eterno porque estamos en los tiempos donde nuestros ojos han sido abiertos, tiempos en los cuales la cultura del reino se manifiesta con poder, desarraigando todo velo de la cultura babilónica para establecer los verdaderos preceptos de la Torá. Amar al eterno Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Celebrar el Shabbat porque es una santa convocatoria en donde quiera que nosotros habitemos y no hacernos dioses ajenos. La palabra es muy clara y si cumplimos sus preceptos veremos el favor y las bendiciones del Padre eterno en nuestras vidas. Si el pueblo guardaba el año Shemitah, ellos iban a ver durante 3 años las bendiciones del Eterno sobre tu vida. Si nosotros guardamos el día del Shabbat, si nosotros guardamos el día del Señor, vamos a ver sus bendiciones. Pero no lo vamos a guardar porque el Señor me va a bendecir solamente, no viéndolo desde ese punto de vista. Lo guardamos porque amamos al Dios eterno, porque amamos su Torah, porque amamos sus preceptos, porque se me reveló que este día es el día del Dios eterno. Y por ende nosotros caminar en esto, caminar en esta cultura, las bendiciones van a venir a nuestra vida. Yo lo creo y lo proclamo cada día y asimismo lo declaro sobre tu vida. Que si nuestro corazón, que si tu corazón está alineado a la Torah, está alineado a la palabra, yo declaro que nada de lo que quiera venir, ningún velo que quiera atravesarse para hacerte ver otra cosa, para desviarte de lo que el Padre te está enfocando a hacer en este tiempo, declaro que nada de eso va a prosperar, sino que te vas a mantener siempre firme en lo que la palabra y en lo que la Torah del Eterno Dios ha establecido. Les bendigo grandemente, gracias por habernos acompañado en esta porción, en este tiempo de esta parashá, de este capítulo que comprendía esta parashá. No nos despedimos aún, vamos a ver qué tiene ahora el Dios eterno para nosotros en la Haftará de esta semana. Bien, quisiera comentar algunos aspectos de la porción de esta semana que están enlazados a la Haftará en la instrucción que el Eterno ha dejado para que su pueblo camine en ella. Pero también quisiera mencionar sobre el Shabbat, el año Shemitah y el Yobel, el año del jubileo. Al inicio o al principio en la creación, cuando el Eterno crea a Adán y Eva, Él le habla y le dice que llenen la tierra, se multipliquen, la llenen, sojuzguenla, y todo iba a responder a la voz de Adán, de su autoridad que el Eterno delegó en Adán para poner nombre a los animales, para establecer su reino en la tierra en general desde el Edén. Entonces, en el huerto del Edén, Adán estaba con la autoridad del Eterno Dios, pero
el diseño del Eterno era que el huerto se extendiera a toda la tierra, que Adán sojuzgara en toda la tierra, que la autoridad del Eterno representada por Adán fuese a nivel de toda la tierra, no solo en el huerto del Edén y los animales que estaban ahí, sino en toda la tierra. Bien, ya conocemos la historia. Adán le desobedece al Eterno, culpa a la mujer, el Eterno hace todo lo que hizo y hubo esa desconexión de Adán con el Eterno, por eso vino la muerte. Muerte habla de la separación del hombre con el Eterno Dios. Ya no podía habitar en la misma dimensión que el Eterno estaba. Adán habitaba en las dos dimensiones, podía ver la dimensión espiritual con ojos abiertos o con claridad, y también la dimensión natural. Ya hubo esa separación, y a partir de ahí todas las generaciones. Yeshua vino para restaurar aquello, y que Él, como representante ahora del reino del Eterno Dios, reinara sobre la tierra y nos dejara nosotros como embajadores o representantes de su reino, para también poder tener acceso a las dos dimensiones, a tener acceso a la dimensión de lo eterno, en la dimensión espiritual. Bien, el Shabbat es una extensión del reino del Mesías sobre la tierra, de su gobierno, de su autoridad, de su reposo en él. El Shabbat, el Señor lo deja para que nosotros nos podamos introducir en él semana a semana, que no haya un periodo extenso en el cual nosotros podamos entrar en su reposo, en su dimensión mucho mayor que el resto de los días de la semana, ya que es la proyección de lo que será el reino del Mesías. De la misma forma, el Eterno también establece el año Shemitah o el año sabático cada 7 años, ya no como un día, sino como un año completo. Entonces, los hijos de Israel debían guardar ese año, esa dimensión del Eterno, veámoslo de esa forma, no solo como una ley escrita en piedra y amén y así sea, sino las bondades que nos brinda esta instrucción del Eterno Dios. Era la extensión del reino del Eterno Dios, un año sobre la tierra, donde venía reposo sobre la tierra, donde venía la renovación de la tierra, de todo el trabajo hecho en ella. Y ahí nos deja un principio, sí, en el año sabático había un reposo sobre la tierra donde establecía, tanto espiritual como físicamente, había restauración, había renovación en la tierra. Cuanto más lo es para nosotros también en el día del Shabbat. Hay una renovación de todo el trabajo de la semana, de todo lo que ha sido trabajado en nosotros en la semana. Hay una renovación en nuestra vida, así como lo había en la tierra de Israel en el año sabático. Ahora, ¿por qué menciono lo de Adán con esto? Porque el Eterno Dios escogió a Israel, la tierra de Israel, como una nación más preciada que el resto de las naciones de la tierra. Pero desde ahí el Mesías va a extender su reino sobre toda la tierra. Entonces, este reposo, el Eterno lo habla sobre la tierra en Israel, para ser extendida sobre el resto de las naciones de la tierra. Bien, ahora usted podrá decir, bueno, pero es que yo no habito en Israel, eso no me aplica a mí. La palabra del Eterno está. Él habló un reposo sobre la tierra sobre la cual yo soy. Sí, en este momento era sobre Israel, pero será extendida sobre la tierra, y la bendición y la aplicación será sobre toda la tierra. Pero aún así la palabra del Eterno cubre toda la creación, y el cumplimiento de ella trae los beneficios a toda la creación. Entonces, por eso también estudiamos la porción, no solo porque sí está vigente, la dejó para nosotros, para su pueblo, pero también por las bendiciones y los principios que encierran guardar los mandamientos del Eterno Dios y vivir alineado a su palabra. Luego de 7 años, entonces el Eterno lo extiende a cada
a cada 50 años, donde se iba a pregonar libertad sobre toda la tierra, sobre todo aquello que fue vendido, sobre todo aquel que fue tomado como siervo por diversas circunstancias. Se debía pregonar libertad. ¿Quién era el encargado de pregonar esta libertad o este año? Ya que la gente normal, por decirlo de esa forma, no tenía el cómputo, o exactamente no llevaba el cómputo de los años y un sistema riguroso para determinar, llegó el día. Como nosotros hoy tenemos un calendario, podemos ver una agenda de calendario que rige nuestro día a día, o lo tenemos acceso a ello libremente. En aquel tiempo no lo había, no habían calendarios, no habían tablets, no habían celulares en los que pudiesen ver sus calendarios, sus agendas. Entonces el Sanedrín era el encargado de pregonar que llegó el día del jubileo. Ellos eran los responsables, este equipo de sabios, de ancianos en Israel, establecidos en Jerusalén. Estos 70, lo menciona Moisés, estableció estos 70 jueces, por decirlo de esa forma. Ellos legislaban que se cumplieran todas estas palabras en la tierra de Israel y pregonaban el día del jubileo, enviaban a pregonar. En la historia, históricamente se dice que este día, este cómputo de 50 años fue extraviado, o se desfasaron de estos cómputos, del cómputo de estos años, estos ciclos, para determinar el día exacto el año exacto del Yobel, del jubileo. En el transcurso de la historia se dice que perdió. Hoy en día hay debate si es exactamente ese año, el año marcado del Yobel, o si no, o si están desfasados. Es también algo establecido por el Eterno, algo que ha estado dentro del orden del Eterno, para que la gente no dijese, en este año vendrá el Eterno, no tuviese el año exacto en el cual el Mesías aparezca nuevamente sobre la tierra. ¿Por qué lo digo? Porque el Eterno dice en Génesis 5, capítulo 6, no recuerdo exactamente, donde dice que el año dice el texto, que el año de los hombres ya no será 120, que ahora iba a ser 120 años. Pero aquí hay algo escondido, algo secreto en este versículo donde el Eterno habla. Porque estos 120 no se refería exactamente a los años del hombre, sino que ahora iba a ser un periodo de 120 jubileos. Es decir, el tiempo de vida del hombre sobre la tierra no está diciendo que van a ser 120 años, sino que va a ser un periodo de 120 jubileos, que si lo multiplicamos 120 por 50 hacen 6.000 años, que son los 6 días de la creación. Un día para el Eterno es como 1.000 años, y 1.000 años como un día, y entonces viene el milenio. El reino del Mesías también es conocido como el séptimo milenio. Entonces hay toda una proyección del Eterno en sus mandamientos hacia el reino del Mesías, hacia el milenio. En ese año se pregonaba la restauración de la posesión. Para nosotros, con la venida del Mesías, su reinado va a ser la restauración de la posesión de los hijos de Israel sobre la tierra, como la autoridad delegada del Eterno sobre las naciones, sobre la tierra. Nosotros reinaremos con Él. Entonces, todo es un plan de redención que el Eterno tiene desde el principio. Por eso no está correcto decir que la Torá ya no está vigente y que ahora estamos en la gracia, que ya no debemos guardar la Torá, ni estudiar la Torá, ni profundizar en ella, porque ya no está vigente, sino solo el Nuevo Testamento. Si no profundizamos en lo que representa el Shabbat, el año Shemitah, el Yobel, ¿cómo entenderemos el plan de redención del Eterno establecida para su pueblo, para que nosotros nos guiemos por él, transitemos a través de esa línea, de ese plan del Eterno, y podamos gozar de las bendiciones que Él ha dejado para nosotros? Ahora, ¿por qué digo todo esto? Para poner en contexto también lo que viene ahora en la Haftará. ¿Por qué razón? Porque el profeta Jeremías, que es de lo que nos habla la Haftará de esta semana, en Jeremías 32,
capítulo 32, del verso 6 al 27, él también vive la Torá. Él la aplica sobre su vida, como no lo hizo los reyes en su tiempo, que por eso también lo levantó el Señor para proclamar su palabra y también para traer para proclamar el arrepentimiento sobre los reyes que gobernaron en ese tiempo y el pueblo de Israel. El trabajo de Jeremías fue de pregonar arrepentimiento, o gran parte del trabajo fue de pregonar arrepentimiento sobre los reyes de Judá, de la nación, y sobre el pueblo, sobre la tierra. Entonces, en el contexto, Jeremías entró en el reino de Judá, más específicamente desde el reino de Josías y sus hijos hasta Sedequías en la invasión de Nabucodonosor a Babilonia. Entonces, en el contexto, Jeremías está preso en el patio de la casa del rey de Judá, en este caso era Sedequías, y estaba sitiada Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estaba sitiada, Jeremías estaba preso, por decirlo de esa forma, en el patio de la casa, y viene palabra del Eterno sobre su vida, donde dice: palabra del Eterno del Señor vino a mí diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Ahora, quiero hacer mención de esto. Nosotros podemos agarrar y leer los versículos seguidamente uno tras otro y decimos, si en el contexto pareciera que fue rápido o fue en el instante, es decir, el Eterno le habla y enseguida entra el hombre, pero en muchos casos no sucede de esa forma, solo está escrito así. Puede ser el Eterno le habló estando allí, pero no quiere decir que en ese instante llegó, pudo llegar al otro día, a los 2 días, a los 3 días. Entonces es para que lo tengamos en cuenta. El Eterno habla y muchas veces no entendemos nada, no entendemos lo que el Eterno nos ha hablado, pero así es palabra del Eterno, Él lo cumplirá, Él lo traerá al cumplimiento. Entonces debemos profundizar en esa palabra, repasar, meditar, estudiar y estar consciente de esa palabra, porque en algún momento va a cumplirse. Es igual hoy en día, el eterno Dios puede hablarnos, aún nos habla a su pueblo, nos habla directamente a través de profetas, de personas. Él nos puede hablar, pero no quiere decir que esa palabra tendrá un cumplimiento inmediato. Puede tardar un año, una semana, un mes, no sé, como el Eterno quiera, y también como nosotros caminemos en obediencia y a la expectativa del cumplimiento de esa palabra. ¿Cuál es nuestro deber? Proclamarla todos los días, creerla, atesorarla, tenerla presente, porque llegará a su cumplimiento. Entonces, Él le da esta palabra, Jeremías la recibe, y luego dice el verso 8: y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor, al patio de la guarda, y me dijo: compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti compete la redención, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra del Señor. Es decir, aquí Jeremías nos está diciendo que vino esta palabra sobre su vida, pero que posiblemente no la creyó al 100%, no reconoció que era palabra al 100%, hasta que sucedió. Y de hecho, en los últimos versículos de la porción lo vamos a aclarar también. Compra mi heredad que está en Anatot. Entonces dice: y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 7 siclos y 10 monedas de plata, y escribí la carta y la sellé, e hice atestiguar a testigos, y pesé el dinero con balanza. ¿De qué nos está relatando la porción en esta semana? Primero, estamos viendo la aplicación de la instrucción que el Eterno nos acaba de dejar en la porción de la parasha, de esta semana, de la Torah, perdón. ¿Cuál es? Donde decía que aquel que vendiese su campo porque ha llegado el pobreza por circunstancias como estas, un pariente cercano la podía rescatar. Lo acabamos de estudiar.
el pariente cercano debía rescatarla y daba las siguientes regulaciones. Si no había alguien quien la rescatara, entonces él debía, si en la medida de sus posibilidades también podía rescatarla, pero si no, estaría en posesión de esa persona que la compró hasta el jubileo. Ahora, aquí está viniendo el primo de Jeremías para que rescate la heredad que él vendió por ser el más cercano. Es decir, no es que Jeremías le está comprando, para aclarar, no es que Jeremías le está comprando la casa que él vendió y se la va a regresar, no, sino que ahora iba a estar en posesión de Jeremías. ¿Por qué se hacía esto? ¿Por qué el Señor dejó esta regulación? Lo estudiamos en una porción. En el caso de las mujeres que no tenían hermanos, un hombre de una tribu de Israel murió y no dejó hijos. Entonces estas mujeres, las hijas de Zelofehad, le dijeron a Moisés que consultara con el Eterno, porque si ellas se casaban con otros de otra tribu, la heredad iba a pasar a estos hombres de otra tribu, y su herencia y su familia, su tribu, iba a perder la tierra de su posesión o su parte de la tierra. Entonces el Eterno le dice a Moisés: está bien lo que ellas proponen, que se casen con los mismos de su tribu, con las mismas personas de su tribu, para que la posesión permanezca siempre en esa tribu. Por eso el Eterno también deja esta regulación, para que la heredad permanezca en posesión de su familia, en este caso de la tribu de Benjamín. Debía permanecer en esa posesión para siempre. Si no había alguien, como lo mencionamos en la porción, hasta el Yobel iba a regresar a su posesión. Parece inexplicable, parece entendible, parece loco en nuestro tiempo hoy en día, pero así lo dejó el Eterno establecido. Es decir, en nosotros, en nuestro contexto, es como si yo hoy compre una casa y le compre una casa a alguien, y en 50 años yo tengo que regresársela porque esa casa es de él y de su familia en su posesión. Sonaría de esa forma. Para ellos lo entendían en el momento en que estaba recibiendo esta palabra así, pero el Eterno lo estableció y ellos lo vivieron ahora reflejado en la vida de Jeremías. Entonces, ¿de qué nos encierra también la porción de la Haftará de esta semana? La restauración. Esa restauración donde la herencia debe permanecer, vuelve a la posesión al que la debe heredar. Y compré la heredad de Hanameel y la pesé. Entonces dice que pesó el dinero con balanza. Así dijo el Señor de los ejércitos: dice que le pesó con balanza. Ahora, ¿cuál era el precio que debía pagar? Ya el Señor lo estableció con el número de los años, se medía según el ciclo del santuario, había una referencia de precio para ese tiempo en el cual se debía pagar. No nos vamos a meter en eso. Dice el verso 11: tomé luego el contrato de venta, tanto el sellado según el derecho y costumbre, como la copia abierta. Dice Jeremías: tomé esto y di la escritura de propiedad a Baruch ben Nerías, es decir, a Baruch hijo de Nerías. Baruch hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Hanameel el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la escritura de propiedad, delante de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la cárcel. Ahora, nos vemos otra escena. Él sella, firma, está de acuerdo, sí, le pesó el dinero y le firma delante de testigos. Nuevamente, Torah, nuevamente, delante de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces aquí vemos la aplicación de la Torah en la vida de Jeremías, cómo él vivía alineado al eterno Dios. E hizo todo delante de estos hombres para que no quedase algo abierto, algo fuera de contexto, donde solo lo hayan arreglado ellos y después de quién será la posesión.
Lo hizo todo delante de dos o más testigos, los judíos que estaban en el patio. Y como podemos ver, no es que era un preso que estaba encerrado en la cárcel, tirado, amordazado, encadenado a la pared. No necesariamente era así, estaba retenido, estaba en custodia. Jeremías. Él era el profeta en ese tiempo, reconocido en ese tiempo, tenía acceso al rey. Era consulta para el rey, ya que los reyes consultaban a los profetas del Eterno en aquel tiempo para determinar la voluntad del Eterno para la nación. Y Jeremías era también cercano al rey, lo conocía, sabía quién era. Eso nos habla también de que el Eterno nos abre puertas. Nosotros somos esa luz que en medio de las tinieblas resplandece, y somos puertas para traer dirección del Eterno Dios, como en una función específica, profetas que tienen una función específica, pero también nosotros en una función específica, en un lugar determinado, en un tiempo determinado y con personas determinadas según la voluntad del Eterno. Entonces estaban sentados en el patio de la cárcel, y encargué a Baruch delante de ellos, diciendo: así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Ahora Él lo está haciendo por directriz del Eterno. No se dice qué otra palabra le dio el Eterno, pero aquí Él lo está mencionando, que ahora Él le habló. Toma estas cartas, esta carta de venta, la sellada, y esta que es la carta abierta, y ponlas en un vaso de barro para que se guarden muchos días. Para que se guarden muchos días. Porque así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán y venderán casas y heredades y viñas en esta tierra. Y aquí llegamos al versículo más álgido en toda la porción. Lo voy a repetir: porque así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. En medio del contexto que ya mencioné al inicio de la enseñanza. Aún se comprarán y venderán casas y heredades y viñas en esta tierra. ¿Cómo es esto? Si ya también el Eterno había dicho que Nabucodonosor iba a venir, Babilonia iba a venir, y se los iba a llevar cautivos, y todos iban a ir presos de Babilonia. ¿Cómo entonces se hace esto? Porque había una promesa de restauración. El Eterno Dios, aún en otras profecías dadas por Jeremías, había esta promesa de restauración, pero aquí Él hace este acto profético comprándole el campo a su primo, diciendo y proclamando de esta forma de que había una restauración de la nación de Israel, de los hijos de Israel, para volver a la tierra, y que ellos iban a adquirir casas, heredades y viñas en esa tierra. El Eterno Dios no dejará desamparado a su pueblo. Sí, vino proceso sobre su vida, vino corrección en ellos para alinearlos nuevamente, pero no los dejaría desamparados para siempre. El Eterno Dios no nos deja desamparados, Él tiene cuidado de nosotros. Lo acabamos de estudiar también. No tengas cuidado de qué vestirás, de qué vas a comer, sino de el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Aquel que decidía en su corazón guardar el año Shemitah, guardar el año sabático, dice que el Eterno enviaba la bendición el día sexto. Pero por una parte, desde el entendimiento natural, es ilógico como yo voy a hacer algo, pero el Eterno me da la bendición antes. Aún el Eterno Dios actúa de esa forma sobre nosotros y no nos deja desamparados. Debemos tomar la decisión, ser radicales en seguir la voluntad del Eterno Dios, porque en ese preciso momento ya el Eterno ha soltado la bendición anticipada sobre tu vida y sobre lo que vas a hacer alineado a la voluntad del Eterno. Él enviaba la bendición desde el año sexto, y la bendición duraba para comer en el año séptimo, donde no se trabajaba la tierra, en el año octavo, donde ya no había con qué comer, porque se comía de lo que producía el campo, pero de lo añejo comían aún hasta el año noveno, cuando daba fruto de lo sembrado en el año octavo. Es decir, una triple bendición.
Jeremías se anticipó, pero también como un acto profético de una proclama de restauración sobre la nación de Israel, sobre los hijos de Israel. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré al Señor diciendo: oh Señor. Y aquí vamos a entrar en Jeremías, en la obediencia de Jeremías. Es decir, él hizo todo esto, pero no al 100% del entendimiento de lo que el Señor quería hacer, o cuál era el propósito, de lo que el Señor quería hacer. Dice: oh Señor Dios, sé aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que se esconda. Es decir, tú tienes el control de todo y conoces hasta lo que está debajo de las piedras. Que haces misericordia a millares y vuelves la iniquidad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, el Señor de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Es decir, no solo conoces toda la creación, todo lo que en ella hay, todo lo que puede producir y nos puede bendecir, sino que también conoce todo lo que hacen los hombres sobre la tierra y todo su camino para recompensarlos de acuerdo a sus obras. Tú hiciste señales y portentos en Egipto, notorios hasta hoy en Israel y entre todos los hombres. Y te has hecho renombre como hoy se ve. Pues sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos y con mano fuerte y brazo extendido y con terribles hazañas. Jeremías proclamando al eterno Dios. Y le diste esta tierra, la cual juraste a tu padre que les darías, tierra que fluye leche y miel. Está hablando ahora de ese pasado, de esta nación en especial, Israel, de cómo los libertó, de lo que ha hecho, y que ellos ahora entraron al cumplimiento de esa palabra del Eterno, de esa liberación. Y vamos a ver: y entraron y la poseyeron, mas no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, en tu Torah. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. Aquí Jeremías lo está hablando en un contexto general de la condición hoy, en ese momento, del pueblo, porque sí hubo hombres que hicieron lo bueno delante del Eterno, sí hubo hombres que caminaron alineados al Eterno, pero aquí él lo habla de forma general para el contexto del día. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Habló del presente, de cómo ellos la habían, pero ahora de lo que, del pasado, de lo que había hecho, cómo los había introducido, pero ahora de lo que está sucediendo. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad es entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella, de los babilonios, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha pues venido a hacer lo que tú dijiste, y aquí que tú lo estás viendo. Es decir, ya el Eterno le había dado la palabra a Jeremías de que iban a venir a poseerla, a vencer a Jerusalén, a Judá, y que iba a ser llevada cautiva. Y Jeremías le está diciendo: ha venido a hacer lo que tú dijiste, el contexto actual en el cual él se encontraba. Y no estaba refutando, ni dudando, ni contradiciendo de que ellos iban a ser cautivos, ni tampoco le estaba diciendo al Eterno: Señor, no los lleves cautivos en este momento. Y tú, Adonai, me dices: cómprate la heredad con dinero ante testigos, mientras la ciudad cae en manos de los caldeos. Es como decir: no entiendo, Señor, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿En qué cabeza cabe, por decirlo de esa forma? ¿Con qué comprensión tú me haces hacer esto? Si igual no la voy a poseer, no la voy a disfrutar, porque vamos a ser llevados cautivos. Había una promesa de restauración en las palabras del eterno Dios para Jeremías. Él en ese momento posiblemente no lo entendió, pero sí se lo había dado, sí lo había hablado, donde Judá volvería de la cautividad de Babilonia.
Y tú, oh Adonai, me dices, cómpratele de con dinero ante testigos mientras la ciudad cae en manos de los caldeos. Entonces Jeremías tuvo revelación del Eterno que decía. Y aquí el Eterno, luego de la oración de Jeremías, él le habla. Y de esa forma y con ese versículo culminamos la haftará de esta semana. Y dice, he aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Voy a repetir lo que dice el mismo eterno Dios a la voz de Jeremías, a la oración de Jeremías. He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? La respuesta es no. Luego el Eterno en los versículos siguientes le vuelve a decir que sí van a ser llevados cautivos por Babilonia, que sí van a morir muchos, que sí van a sufrir las consecuencias de su desobediencia a la Torá, pero que Él tiene esa promesa de restauración para su pueblo, donde los iba a hacer volver y que iba a cumplir esa palabra que le reveló de comprar el campo y de que aún se comprarán casas y tendrán heredades y plantarán viñas. ¿Habrá algo imposible para mí? No será mañana, pero yo lo voy a cumplir, dice el eterno Dios, en el contexto en el cual se encuentra Jeremías en este caso. De igual forma, el eterno Dios habla palabra para nosotros. Y en medio de las circunstancias, en medio de todas las circunstancias, las situaciones, lo que creamos que es ilógico, que no se puede lograr, que naturalmente es imposible, el Eterno dice aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para el Eterno. Él es nuestro sustento, Él es nuestro cuidador. Él tendrá cuidado de nosotros y de todas nuestras posesiones, aún de lo que nosotros necesitamos. Solo el Eterno nos pide caminar alineados en obediencia a su palabra, en obediencia a su Torá, guardando y poniendo por obra sus mandamientos. Por eso nos sumergimos en el estudio de la Torá del Eterno, de sus mandamientos, para conocer sus pensamientos, su voluntad, para ver cómo Él actúa con justicia, para entenderlo más, para profundizar en nuestra relación con Él, no solo en oración y intimidad, sino a través de la palabra, de cómo Él trabaja con su pueblo, cuál es el plan que tiene para su pueblo y esas promesas que Él nos ha dejado. El Eterno es nuestro cuidador, Él tiene cuidado de nosotros. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Te bendigo grandemente, declaro que el eterno Dios te bendice, abre de su buen tesoro el cielo y derrama bendiciones sobre tu vida hasta que sobren y abunden. Y que todo argumento de error que haya sido introducido en tu vida para sacarte del camino, para desalinearte de la voluntad del eterno Dios, hoy se rompe sobre tu vida y viene una restauración. Viene restauración sobre ti, donde eres alineado nuevamente al trazo del Eterno, tanto dentro de su plan de redención con su pueblo, como lo que Él tiene específicamente para tu vida. Shabbat Shalom, los invito a que nos puedan acompañar todas las semanas, todos los Shabbat, el día de Shabbat, a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo por Escuelas del Reino Eder y estaremos compartiendo con ustedes la porción de la semana y la haftará correspondiente. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones.